necesita integración social, entonces con base en propósitos comunes. Hay una variada oferta de servicios, aquí es la gama de coyunturas laborales y la gama de oportunidades. Sin embargo, no todas las oportunidades, o mejor, no todas las gamas generan oportunidades. Quiero decir que el teletrabajo no es para seguir ofreciendo productos como se venían ofreciendo en la sociedad industrial, ni para venir a generar empleos como los que se tienen en los ambientes presenciales. Es decir, el teletrabajo no serviría para una persona que quiera montar un restaurante. El teletrabajo no serviría para una persona que quiera generar una fábrica de calzado o una fábrica de vestidos, pero sí para toda la parte de servicios, de diseño, de mercadeo, de comercialización. En ese sentido el teletrabajo es fundamental. Estadísticamente hay un informe que dice que más o menos en el año 2020 se estima que el 50% del comercio mundial va a tener, en definitiva, incluidos servicios en este sentido: servicios de diseño, servicios de telemercadeo, servicios de marketing, servicios de promoción, servicios de comercialización, de publicidad, de promoción y de información y de comunicación. Bien, para Colombia, ¿qué es el teletrabajo? Está sentado en dos leyes, dos normas muy recientes, y el Ministerio de Trabajo ha definido que el teletrabajo es una organización laboral que desempeña actividades remuneradas sin presencia física del trabajador. Eso quiere decir, en últimas, que existe un contrato de trabajo, hay una relación de dependencia, el desempeño de las actividades es a través de tecnologías de información y comunicación como soporte de contacto, y de hecho el trabajador puede estar haciendo actividad laboral desde sitios distintos a la oficina. Sin embargo, nosotros creemos que con base en estas definiciones que genera la norma, hay una modificación en los procesos laborales con base en la informatización social. Y entonces la pregunta fundamental es si toda la sociedad, por lo menos en Colombia, está informatizada y tiene los recursos tecnológicos para estar informatizada. Es decir, ¿en dónde estaría ubicada geográficamente esa presencia del trabajador por fuera de las oficinas? Si esos sitios tienen la capacidad suficiente de conexión, de conectividad. Es decir, digamos, si podemos hacer un mapa sectorial de Bogotá, hasta dónde Bogotá está realmente conectada con redes lo suficientemente potentes para que un trabajador pueda presentar desde su casa o desde la biblioteca pública o desde el parque o desde, no sé, algún espacio público abierto, pueda estar generando modalidades de teletrabajo. Así que esta forma de trabajar no es muy distinta a la forma tradicional del trabajo de la sociedad industrial. Aquí lo único es que el trabajador va a utilizar tecnologías de la información como soporte entre su trabajo y su patrón, pero no hay ninguna diferencia. Nosotros consideramos que esta modalidad es un avance superior a lo que se venía en la sociedad industrial, que es lo que se llamó el trabajo fordista, es decir, estamos entrando a una etapa de trabajo post-fordista, en donde la actividad remunerada, organizada laboralmente, con un contrato, con una relación de dependencia, está sentada exclusivamente en los servicios intelectuales, en los servicios culturales, en los servicios de contenido digital fundamentalmente, en los servicios para la producción de contenido informacional, comunicacional y de conocimiento. De esa manera, el teletrabajo no es dejar de ir a una oficina para generar una actividad remunerada. El teletrabajo es qué habilidades y qué potencialidades le puedo generar a las tecnologías de información y comunicación para
generar una actividad remunerada desde cualquier sitio donde pueda tener conexión a Internet. En ese sentido, el teletrabajador entonces tiene que no solo utilizar las tecnologías, sino que el teletrabajador debe desempeñar unas actividades adicionales a su trabajo, a su experticia, para poder utilizar las tecnologías de información. Es decir, tiene que generar una capacitación en alfabetizaciones multimediales para poder generar y desempeñar las acciones para una organización laboral. Eso indica entonces que la ley, la 1221 del 2008 para Colombia, que es la ley que crea el teletrabajo en Colombia, define el teletrabajo como una nueva organización laboral para desempeñar actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros. Sin embargo, no define cuáles son las prestaciones de servicios, ni la ley ni el decreto. Debe generar entre el patrono y el trabajador un contrato para desempeñar sus actividades remuneradas o de prestación de servicios, y estos contratos son exactamente los mismos a un contrato normal de trabajo presencial, de oficina, en donde se le paga pues, 8 horas de trabajo, en donde se le paga al trabajador el tiempo que emplea por generar una actividad, en donde en algunas instancias el contrato puede incluir si el patrono le ofrece al trabajador todas las herramientas y todo el kit de tecnologías de información y comunicación, o el trabajador se hace cargo de un computador, de conexión a internet, de los software, de los sistemas que va a emplear. En algunos contratos internacionales ya vienen dentro del contrato esta regulación, y es muy fácil porque simplemente el teletrabajador, yo lo soy desde hace más de 15 años, simplemente uno se acoge a esos contratos y hay digamos un equilibrio en ese sentido de que dentro de la remuneración por las actividades pues estará el pago de las conexiones a internet, y si se requieren los software o las licencias de software pues el patrono los puede aportar. Aquí fundamentalmente, para evitarse estos problemas de que la empresa tenga que sacar sus licencias de oficina, pues lo que se hace es el trabajo sobre software libre o licencias GLP. La ley también define que el trabajador debe generar unos recursos o bien suministrados desde el patrono o bien desde el propio trabajador en tecnologías de información y comunicación, para que el teletrabajador pueda generar su domicilio como una oficina. Y domicilio para la ley es la casa, no es otro sitio distinto a lo que es el término domicilio. La dependencia, la relación de dependencia es a través de un contrato. Como les digo, el contrato es un contrato normal con todas las variables y las características de prestaciones sociales, de remuneración, de tiempos de descanso, etcétera, etcétera. Las empresas se están quejando en este sentido porque las empresas siempre quieren tener al trabajador allí sentado y verlo las 8 horas, no importa qué tanto produzca, pero lo quiere ver ahí sentado porque para eso le paga. Entonces, algunas empresas están diciendo, ¿cómo voy a controlar si no lo tengo a la vista durante las 8 horas del día o las 48 horas de contrato laboral? Entonces, ¿cómo voy a controlar a esa persona? Aquí se necesita una nueva disposición cultural, y es que tanto patrono como teletrabajador deben generar una contraprestación a partir de la honestidad. O sea, yo le trabajo las 8 horas y pues voy a estar en mi casa las 8 horas con tecnologías de información y comunicación abiertas, disponibles para poder generar esa modalidad. Desde el punto de vista de las modalidades, la ley genera 3 niveles de teletrabajadores. Empecemos por el más básico, que es el autónomo. La ley dice que es quien desempeñe o desarrolle una actividad desde su domicilio. Y reitero, el domicilio para la ley es la casa. El domicilio no es el parque, no es un espacio público con conexión a internet, no es una biblioteca pública, no es un... Entonces nos preguntamos,
Si este es el teletrabajo, un discapacitado no podría ser teletrabajador porque en su domicilio posiblemente no tiene los software. Por ejemplo, si es un ciego, no tendría los software para lectores de pantalla como JAWS, por ejemplo, porque es licenciado, pero sí lo puede tener la escuela, la biblioteca. En Bogotá hay bibliotecas públicas con licenciamiento de JAWS, por ejemplo, que es el lector de pantalla. Así que un teletrabajador podría irse hasta la biblioteca pública para generar contenido cultural y contenido de teletrabajo. El segundo nivel que habla la ley del teletrabajador es el teletrabajador móvil, aquel que ya tiene conexión a través de dispositivos móviles y desarrolla actividades. Sin embargo, la ley ni el decreto es muy claro en qué se hace a través de los dispositivos móviles, porque ahora vemos desde que salimos a la calle, cualquier persona tiene un dispositivo móvil conectado por redes Wi-Fi o redes inalámbricas. Sin embargo, no está haciendo teletrabajo, es decir, estar con un dispositivo móvil conectado a Facebook, pues no es teletrabajar. ¿Sí? Está transfiriendo fotos, está enviando mensajes, pero eso no es realmente teletrabajo. Insistimos en que el teletrabajo debe ser un trabajo no material en donde se optimice lo que se llama el ecosistema de la información y comunicación a partir de un entorno cibercultural. Ese sería para nosotros la apuesta de lo que es el teletrabajo. Y el tercer nivel que habla la ley es el teletrabajador suplementario, y es quien puede estar dividiendo su tiempo de trabajo entre el domicilio y la oficina. Es decir, dividiría unos días estoy en la oficina, otros días estoy en mi casa, en la mañana estaré en mi casa, en la tarde estaré en la oficina, y este es el suplementario de que habla la ley. En últimas, ¿quién es el doliente de esta ley 1221 para Colombia? Un sujeto que se llama teletrabajador, y es aquel que desempeña actividades laborales mediante el uso de TIC y fuera de una oficina. La ley se genera para promover y regular actividades laborales como instrumento de generación de empleo y autoempleo. Sin embargo, la lectura que uno le puede hacer a esto con el concepto de si teletrabajo es cualquier cosa que se puede hacer a través de dispositivos móviles o suplementarios o autónomos combinando domicilio y oficina, es realmente teletrabajo. El decreto 884 del 2012 es el que regula la anterior ley, la ley 1221. Y lo que plantea básicamente el decreto es: existen dos ministerios que tienen a su cargo el desarrollo de la modalidad de teletrabajo. El Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación, que es el que tiene que promover e impulsar la cultura del teletrabajo a partir de planes y programas de uso y apropiación de tecnologías de información, apoyar al Ministerio de Trabajo, que es el verdadero ente que va a generar la Red Nacional de Fomento al Teletrabajo. Esto es muy importante porque hasta ahorita el Ministerio de Trabajo está tratando de mirar quiénes serían las entidades nacionales que podrían pertenecer a esta Red Nacional de Fomento. Nosotros, a través de la Asociación Iberoamericana, Red ICI, Inteligencia Colectiva Iberoamericana, hemos golpeado insistentemente la puerta del trabajo y ya estamos sentados en esta Mesa Nacional de Fomento. No se ha empezado a reunir, a hacer realmente trabajo, pero están terminando todas las propuestas. Está el SENA también, algunas universidades a partir de ingenierías de sistemas que quieren capacitar en temas de apropiación y masificación de las tecnologías. Bien, el objeto del decreto es establecer las condiciones laborales especiales a partir de esta Mesa Nacional de Fomento al Teletrabajo. Esperamos que empiece a funcionar antes de terminado este semestre. Ya hay unas iniciativas a partir del Ministerio de Trabajo que quiere hacer unos pilotos en capacitación a personas en situación de discapacidad para generarles mesas de trabajo en aspectos tecnológicos, aspectos formativos
organizativos y legales. También quiere hacer una mesa especial con población vulnerable, es aquellas personas jóvenes que no tienen las herramientas, no tienen las capacidades económicas para usar las tecnologías, y en ese dilema están de cómo hacerlas y cómo agruparlas, porque de todas maneras esas poblaciones no están lo suficientemente agrupadas o organizadas legalmente. Entonces, eso es lo que se tiene hasta ahora, la ley 1221 y el decreto 884, que determina qué es el teletrabajo y lo regula. A partir de allí todo está por hacer. Esto se enmarca obviamente el uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación en el plan Vive Digital de este gobierno, que está masificando y está promoviendo y está impulsando herramientas tecnológicas y tecnologías desde los sectores educativos hasta los sectores laborales. Bien, desde ese punto de vista, en dónde se ubica, en dónde se localiza el teletrabajo realmente. Estas son las estadísticas más importantes del censo general que se hizo en Colombia en el 2005. El DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, y como se puede leer este slide, es que la localización para generar teletrabajo tiene que estar centrada en centros urbanos. Bogotá tiene más del 30%, 31% de hogares con computador. Eso no quiere decir que el computador esté conectado a internet, tiene computador. Tampoco se sabe, porque el DANE no lo preguntó, porque no era de su incumbencia, si estos computadores son, si estos computadores están licenciados, bajo qué licencias están, qué software están utilizando. Simplemente es que preguntaron si en su hogar hay computador o no hay computador. Y la gran diferencia con otro centro urbano, que es ya no como ciudad, sino como región, el Valle del Cauca, que es el departamento, mírenlo, y Antioquia, y Risaralda, todos con 19%, es decir, hay una brecha entre Bogotá y los otros departamentos. Miremos lo más lejano: Paupés, Bichada, Guaviare, Guainía, Chocó, con 4%, 3% de hogares con computador. Nosotros nos preguntamos si allá va a generarse teletrabajo, que es donde más se necesita en estas poblaciones. ¿Qué más se puede seguir leyendo en esta estadística del DANE? Es las poblaciones que tienen computador en su hogar, qué hicieron o qué actividad hicieron la semana anterior al censo. Y en un 69% las personas hacen tareas de trabajo y de estudio. Entretenimiento 41%, comunicación 22%, no, 30%, creatividad 22%. O sea que las personas estarían utilizando el computador en casa casi en un 70% para trabajar y para estudiar. Aquí tampoco en el censo, porque no fue su pertinencia preguntar, ok, ¿y en qué trabaja en casa usando esos computadores? Y finalmente, que es lo que a nosotros más nos interesa, es quiénes son las poblaciones que están utilizando estos computadores en casa y para qué los están utilizando. 35.6% usan el computador a partir de los 5 años de edad y el 64% no lo usa. Es decir, aquí simplemente estamos viendo lo que Mark Sprensky llamó los nativos digitales, que son aquellos que han nacido dentro de la irrupción del desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. En otras palabras, quienes están utilizando el computador son menores de 35 años. Juventud y niñez y adolescencia, y entonces nos preguntamos si realmente ellos están trabajando ya en casa. Pues es que dicen que de pronto pasar un correo electrónico o responder un correo electrónico, eso ya es teletrabajo. Nos parece que no. Entonces, si unimos la ley 1221, el decreto reglamentario 884 y esta estadística del DANE, que es la última, no hay más estadísticas frente al uso de computadores.
nos preguntamos o vemos que hace falta una política pública en tecnologías y una política pública en teletrabajo. Eso es lo que pretendemos que en la Mesa Nacional de Fomento al Teletrabajo se pueda generar y se pueda adecuar para las necesidades del país. Bien, a nivel regional es América Latina y el Caribe, se ha generado un listado de oportunidades y de riesgos. Empecemos por lo negativo y luego miramos las oportunidades. Están diciendo las investigaciones o los estudios que se han adelantado que los nuevos empleos, dadas las opciones de accesibilidad, pueden ser un fracaso. Justamente por eso, Argentina es uno de los países más avanzados en teletrabajo, pero no tiene leyes ni reglamentos, entonces ellos están a ciegas y están inclusive generando teletrabajadores con patronos como unos contratos, miremos a ver si la ley nos los protege y etcétera. Nosotros al menos avanzamos ya en que la ley dice que el contrato es exactamente el mismo que se tiene para empleos presenciales. El resto de países, por eso se habla de que puede haber un fracaso. Eso está planteado para el año 2020, esta perspectiva. Entonces, si los países de América Latina y el Caribe no generan accesibilidad desde la integración de tecnologías, de trabajo, de contratos, de sitios, de la localización de los centros poblados con conexión, pues la nueva modalidad para América Latina será realmente, no será tan viable como se pretende. Hay unas competencias globales que erosionan las ventajas competitivas. Claro, esto es porque empiezan a comparar la región latinoamericana y el Caribe con Estados Unidos y el primer mundo, y obviamente que en nuestros países muchas de las personas que superan esa barrera de los 35 años son analfabetas potenciales. En algún momento supieron leer, dejaron de leer y se les olvidó, en algún momento escribieron, dejaron de escribir y ya se les olvidó, o simplemente no tienen las nuevas habilidades en tecnologías de información y comunicación. Así que frente a la mirada global, pues no existen ventajas competitivas de la región para optimizar y generar la modalidad. Hay una desalfabetización multimedial en toda la región, es evidente. La gente utiliza computador o utiliza los dispositivos móviles solo para chatear, solo para comunicarse, pero no con la optimización que se pretende. Y si las tres anteriores no se mejoran, es decir, si no hay unas políticas públicas hacia el 2020, pues la modalidad declinaría en América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son las oportunidades entonces para evitar esta debacle? Quedan 8 años. El fenómeno es creciente. En Europa casi ya todos los países están teletrabajando. Existe una tercerización hacia el exterior, es decir, un outsourcing, pero a partir de servicios, no de productos. Por eso nosotros pensamos que el teletrabajo tiene que ser una modalidad de trabajo no material, trabajo intelectual, trabajo de conocimiento, trabajo de servicios. Los mercados globales más la tecnología están sustituyendo ciertas funciones del trabajo de oficina, del trabajo sentado, del trabajo presencial, mejora ciertos niveles en destrezas personales, en autonomía, en los sujetos, en responsabilidad, en automotivación. Es decir, aquí estaríamos pensando que el ser humano tiene que modificar sus conductas y ser un poco más autónomo en el sentido de la que presentan, o en el sentido de que las tecnologías están presionando a que sea más diestro en los saberes y en los conocimientos. Este es un La video. Comisión TIC de Ushuaia reunió, a pedido del IDRC, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, dependiente del Parlamento de Canadá, a un grupo interdisciplinario de 9 países de la región para realizar una investigación sobre las posibilidades de inserción que provee esta modalidad laboral para personas con discapacidad. El trabajo se denominó Telecapacitados. El proyecto de investigación consistió en observar qué posibilidades tenían
las tecnologías de la información y las comunicaciones y aplicarse a un problema real, ¿no? Como es en este caso el trabajo para las personas con discapacidad. ¿Qué entendemos por teletrabajo? El teletrabajo es la modalidad laboral por la cual una persona presta servicio a través de las tecnologías de la información y la comunicación en un lugar diferente a las instalaciones de la empresa contratante. ¿Qué es Telecapacitamos? Es la síntesis de los dos pilares en los que este estudio se apoyó, que fueron precisamente el teletrabajo y la discapacidad. La investigación tuvo uno de los objetivos, creo que principales, enfocado hacia la difusión. Con el apoyo de los partners locales, se realizaron diversas actividades de difusión, como ser conferencias, notas gráficas, reportajes radiales y entrevistas televisivas en todos los países participantes. Porque encontramos que había mucho desconocimiento en ambos temas, en temas que tenían que ver con el uso de las tecnologías para el trabajo y con las personas con discapacidad. Así que el desconocimiento se potenciaba cuando uníamos ambos conceptos. Los países participantes fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. Se realizaron más de 190 entrevistas a teletrabajadores, contratantes, ONGs y al sector público. En los 9 países que integraron el estudio, estamos hablando de una población en total de 400 millones de personas. Sobre esas 400 millones de personas, 36 millones son personas con discapacidad. Eso significa una tasa de prevalencia del 7,18%. Para quienes quieran teletrabajar, es tan importante el deseo de superación, la capacidad de emprendimiento y organización, como la confianza y la capacitación. En nuestra investigación nosotros hemos descubierto que las personas con discapacidad se sienten muy comprometidas al teletrabajo, pero sí hay un gran problema que es la falta de capacitación. Ante la falta de posibilidades de capacitación desde la educación formal, la autocapacitación ha tomado una importancia significativa. La tecnología necesaria para esto no es sofisticada ni costosa. Permitió fue visibilizar a muchos trabajadores con discapacidad, incluso para ellos mismos, que realmente no sabían que estaban teletrabajando, y que a partir de la investigación, de la entrevista, fueron descubriendo que lo que estaba haciendo era trabajo a distancia, que era teletrabajo, y en definitiva también para los contratantes, a veces les permitió poder ir viendo otras áreas de trabajo posible, de teletrabajo posible para... Para lograr este avance es importante terminar con algunos prejuicios, como que el teletrabajo no es trabajo o es empleo precario. El teletrabajo aísla e invisibiliza, o es solo para quienes no pueden trasladarse. Estos discursos resultan paralizantes y no permiten el cambio. A pesar de ello, existe un alto interés por el teletrabajo que fue demostrado en las encuestas online. El grupo de trabajo pudo mantener sus reuniones virtuales semanales con todos los partners de la región, gracias a la plataforma aportada desinteresadamente por deadnet.net. El grupo además tenía personas que tenían discapacidad, que tienen discapacidad y personas que no tenían discapacidad. Junto con Martín Rodríguez, fuimos investigadores por Argentina, somos ambos teletrabajadores con discapacidad. Entonces, por un lado, veíamos la accesibilidad de una perspectiva teórica, en el sentido de, bueno, la accesibilidad de texto y hay que transmitirlo de esta manera, pero también lo veíamos como experiencia personal.
Las personas con discapacidad suelen encontrarse con numerosas barreras, tanto arquitectónicas como sociales o tecnológicas. Tratamos de que tanto la comunicación en el grupo como los productos que se generaban en este proyecto, el sitio, la comunicación entre los miembros, la discusión, fuera lo más accesible posible para que nadie encontrara dificultades ni barreras a la hora de hacer. Bueno, en general las páginas presentan dificultades de accesibilidad, no solo a las personas con discapacidad. La existencia de herramientas para facilitar la accesibilidad suele ser ignorada por los programadores de las páginas de uso habitual. Es como que el usuario se tiene que adaptar al sitio y el sitio no permite la adaptación al usuario. En una región castigada por el desempleo, la población con discapacidad ve más reducidas sus posibilidades de inserción. El tema del desempleo es bastante crítico porque en la población económicamente activa de las personas con discapacidad, casi el 78% no tienen empleo. Estamos hablando de unos 12 millones de personas que serían justamente este conjunto potencial de individuos que podrían ser beneficiados por la capacidad que tienen las tecnologías de la información y la comunicación para integrarlos al mundo laboral mediante el teletrabajo. La falta de concientización social, tanto entre particulares como en el Estado o las empresas, es el mayor obstáculo para la inclusión laboral. Y el teletrabajo muchas veces constituye la única forma que tienen las personas con discapacidad para incluirse laboralmente. ¿Cuál es la situación legal al respecto? En los 9 países es vasta y profusa la legislación existente, pero va variando de acuerdo a la idiosincrasia de cada Estado. Los investigadores pudieron intercambiar opiniones con algunos gobiernos para aportar sus conocimientos en la redacción y sanción de leyes específicas y confían en que Telecapacitados contribuya a la definición de políticas públicas que permitan la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, que brinde oportunidades de trabajo para todos. En síntesis, el teletrabajo es una oportunidad de inclusión laboral para un gran número de personas sin importar qué tipo de discapacidad tengan, pero se requiere una fuerte decisión política para hacer cumplir las leyes vigentes. Además, es importante asegurar la difusión de la problemática. Las tecnologías de la información y las comunicaciones han cambiado el escenario del trabajo tradicional a nivel global, eliminando algunos factores como las barreras urbanísticas, arquitectónicas, de transportes y la discapacidad en sí misma, que dejan de ser relevantes al momento de una contratación. Simplemente y puntualmente lo que se necesita es una decisión de que las leyes sean cumplidas, porque leyes hay. Falta de conocimiento. Nosotros logramos resultados, pudimos reunirnos, pudimos generar documentos en conjunto, pudimos interrelacionarnos, inclusive hasta hacer jornadas de evaluación en forma virtual con los miembros de los 9 países. Pudimos hablar con funcionarios, estuvimos dando charlas en congresos, así que bueno, entendemos que esto es un paso muy fuerte para la consolidación de esta modalidad de trabajo de aquí en adelante dentro de nuestra región. El trabajo de investigación fue publicado en el libro Telecapacitados, cuya versión digital es libre y gratuita. www.telecapacitados.tic.org.ar. Bien, miren que este video que fue que hizo la ICDR a partir de la investigación del 2007 plantea que el teletrabajo no es no estar en la oficina, sino el teletrabajo es la inclusión para una gran cantidad de personas, fundamentalmente las personas en situación de discapacidad. Nosotros desde Red Easy estamos haciendo justamente eso, capacitando a personas en situación de discapacidad sensorial, básicamente ciegos,
para la optimización de las tecnologías de información y comunicación. No sé si hasta aquí hay preguntas, porque ahora ya entramos de lleno realmente cómo serían las habilidades y los roles y las componentes de las tecnologías para generar teletrabajo. Pues yo veo es como la inclusión de Internet, pues no me parece barato en Colombia, pues para el apoyo a las personas que trabajan por teletrabajo. Entonces no sé si el gobierno, así como la luz, a veces el agua, un servicio, vaya a subsidiar una parte o un gran porcentaje para ese servicio, poderlo brindar llegar a los diferentes hogares para poder como extender una plataforma tecnológica en la cual se base el desarrollo el apoyo pues, hacia las personas que van trabajando en el trabajo. No sé si el gobierno esté pensando de pronto en eso o qué parte tangible el gobierno vaya a apoyar esa labor de incursionar en el trabajo. Hoy dicho, Internet debería ser gratis para un país desarrollado, que no sé yo. ¿Sí? Entonces, no, de hecho Internet es gratis en Francia. Es completamente gratis. A ver, creo que el micrófono, no sé si el micrófono recogió la... ¿Sí lo recoge? Perfecto. Sí, el Ministerio TIC tiene en su plan Vive Digital tiene unas políticas para reducir las tarifas a estratos 1, 2 y 3 de la población. Tiene, bueno, no fue prácticamente con el plan Vive Digital, pero con el anterior que se traía de Agenda Conectividad de Pastrana. Tiene una política de reducir impuesto de IVA para las personas que compren computadores que pasen, creo, serían los $700 o los $800 más o menos, $1,500,000, $1,600,000 pesos, están exentos de IVA. Algunas pymes tienen algunas exenciones si insertan TIC en sus procesos laborales. O sea, poco a poco el gobierno está ampliando eso, pero sí, en efecto, son dentro del promedio de tarifas. Las tarifas de Colombia están por encima de la media regional en cuanto a costos. Y no hay buena conexión. Es que el problema, no importa que uno diga, bueno, estamos por encima de la media, pero con una excelente conexión. No, es que no hay buena conexión. El promedio que lo dejó la ministra de Comunicaciones del anterior gobierno, María del Rosario Guerra, la conectividad en promedio nacional era 6 megas. Ahorita con la masificación de equipos no se ha ampliado las redes, está más o menos entre 4,5 y 5, o sea, pues obviamente que bajó por la cantidad de conectividad. Entonces, mientras más equipos le conecte a la red, pero no amplíe la red, pues la capacidad disminuye. No es que las megas se perdieron, sino que la capacidad de conexión de velocidad, digamos, disminuye. Para las personas que no conocen muy bien el tema de las tecnologías, es el símil con las calles. O sea, si a una calle le metemos más carros, pues la velocidad se va a disminuir notoriamente. Eso es lo que está ocurriendo. Pero hay países en Europa, fundamentalmente, internet es gratis. Francia tiene internet gratis hasta cierta velocidad. Las escuelas están con internet gratis. Colombia también está haciendo un esfuerzo de llevar con la empresa Computadores para Educar tablets y herramientas gratis, pero no bajo software libre. Entonces, bueno, al año le estarán pidiendo, el software le estará pidiendo una licencia para actualizarse. ¿Y qué va a hacer? Si es software propietario, ¿sí? Son intríngules pequeñitos que la política pública como no existe, no se puede. Otra cosita que te quería comentar es el interés de la culturización,
por el teletrabajo. Así estuviera lloviendo o no, ese listado abajo, por ejemplo, debería estar por lo menos unas 80 o 100 personas mínimo en el listado, en la planilla de inscripción. Hay 5 personas. Eso me dice por qué ese interés de la gente por el teletrabajo, de participar, de compartir o de saber más en teletrabajo. Entonces es por miedo de que las empresas le den un computador, le den a las personas para que van a trabajar a la casa y desconfían de que la persona le da el tiempo, lo van a utilizar para tiempo productivo, o es porque las empresas no están preparadas para medir y para supervisar el trabajo en las casas de las personas. No sabe uno cuál es la incertidumbre que es tremenda, ¿no? Sí. Yo tampoco estoy de experto en el trabajo, pero digo yo, más o menos un lejos análisis, digo yo, pero porque hay tan poquita gente participando de un evento, de una conferencia que pues para mí es interesante, pero pues no veo como el volumen de personas que deberían de existir. Sí, como en otros temas que es mucho más masivo. A ver, primero porque es una nueva modalidad que está ingresando, ya hay unas regulaciones. Segundo, porque es que teletrabajar no es coger un computador, lo que yo he insistido en la noche, no es coger un computador o un móvil y pasé un correo o respondí un correo o mandé una factura y ya estoy teletrabajando. Y eso implica habilidades intelectuales porque es trabajo no material, y entonces el trabajo no material es intelectual, es de conocimiento, es que tú comprendas hacer presentaciones, ponerlas en línea. Aquí si pudiéramos mostrar el cablerío que hay debajo de la mesa y de las sillas para poder salir por la red de Webex y por la red de Renata, eso lo sabe de pronto un ingeniero de sistemas hacer la conexión, pero a una persona que tiene su computador o su tablet no se le puede pedir de la noche a la mañana que bueno, conectes y vamos a hacer una videoconferencia con la matriz así sea del país más vecino, ¿sí? Las empresas no tienen el personal, no tienen las tecnologías, no tienen las herramientas, o sea, pero sí es lamentable que desde la cultura como que no haya la motivación y el interés de, oiga, eso está como interesante, a ver qué puedo aportar o qué puedo comprender. Apoyar el desarrollo. Sí, exacto. Sí. Finalmente, pienso que es un esfuerzo que conjuntamente debemos hacer todos los que estamos de alguna manera interesados. Todos pensamos que en algún momento seremos discapacitados, todos, porque lentamente se van perdiendo algunas habilidades y esto nos va a permitir estar cercanos a otros espacios donde ya físicamente seguro no estemos. Entonces me parece que es muy lento y debe ser como progresivo. Sí, claro. Bueno, entonces seguimos. ¿Cuáles serían los roles? Y aquí empezamos con lo novedoso, con lo nuevo, con la cultura. Miren que el término prosumidor no es un término nuevo, no es un término muy común, es un término muy nuevo relativamente, porque si empezamos a mirar, el concepto ya lo había dado teóricos del trabajo, Peter Drucker y otros. Prosumidores simplemente, inclusive McLuhan en los años 50 terminando la década de los 50, él fue el primero que habló del prosumidor cuando empezó a analizar la cultura de la televisión, de cómo la televisión empezaba a globalizar el mundo a partir de sus contenidos. Empecemos a leer esta gráfica de cuáles son los nuevos roles que necesita un prosumidor. Un prosumidor en Internet y en tecnología de información y comunicación es aquella persona con habilidades para producir y simultáneamente para consumir. Entonces, en últimas, todos estamos metidos en el rol de prosumidores. En algún momento producimos un contenido, producimos cualquier tipo de elementos tecnológicos, de contenido, de servicios, y en otras ocasiones simplemente consumimos lo que las tecnologías y las redes nos generan.
Con el desarrollo de la Web 2, es decir, con el desarrollo de las redes sociales y de los gestores de contenidos automatizados como los blogs, como estos otros sistemas, los productores se afianzaron mucho más porque no necesitaron, como lo que nos pasó a nosotros hace más de 20 años, que nos tocó aprender a la brava código HTML para poder hacer una página web, que no existían los software para poderlos hacer, y algunos ni siquiera existían libros, nos tocaba era entre el grupito de gomosos de cómo hacer una línea, cómo hacer un título, cómo subrayar, etc. Ahora las tecnologías han avanzado muchísimo y escribir un sitio web o hacer un sitio web es casi como abrir un procesador de textos y escribir una carta. Entonces, a partir del desarrollo de ese enfoque de la Web 2 es que los productores tienen más posibilidades para generar y utilizar las tecnologías, pero de igual manera siguen siendo consumidores. Aquí hay una diferencia importante con el consumidor normal, porque en la presencialidad el consumidor es quien compra, ¿verdad? Y requiere de alguien quien le venda. Aquí el consumidor de las tecnologías es la persona que genera consumo, es decir, que usa las tecnologías desde lo cultural, porque estos son medios culturales. Aquí estamos trabajando eminentemente con iconos, con símbolos, y al interior de estos símbolos pues existe un planteamiento de socialización y de nuevas habilidades. Así que estas 14 habilidades que están distribuidas en 4 roles, el básico, que es digamos cualquier persona que pruebe con una sola vez en un cibercafé enviar un correo electrónico o abrir un correo electrónico, ya está considerado dentro de este 27%. Utiliza buscadores de internet, creo que cualquier persona ya en el mundo puede tener estas 2 habilidades básicas, pero eso no indica que con estas 2 habilidades voy a saltar a ser teletrabajador o voy a saltar a ser productor de contenido. Soy un consumidor absoluto de contenidos. El segundo nivel es el nivel medio, 28%. Esto es una investigación del informe de tendencias digitales del 2009 que las desarrolla Europa, viendo cómo es el comportamiento de los prosumidores por las distintas redes que genera ICANN. ICANN es el instituto que controla las direcciones web. Otro rol de este prosumidor medio está inscrito o está suscrito a sitios web como el periódico, como la aerolínea, como no sé, el banco, etc. Chatea, casi todos lo hemos hecho, estaría sistemas como Skype, Yahoo, que fue importante antes de que se masificara y comercializara Skype, los chats internos en los sitios de plataformas de educación virtual. Realiza transacciones, no necesariamente son bancarias, realizar transacciones es inclusive comprar un software o actualizar el software o comprar algo por internet. Consulta saldos, estos sí son bancarios. Aquí ya el rol de estas personas o la habilidad de estas personas mejor para su rol medio es un poco más avanzado que el básico. Sin embargo, en esta consulta de saldos, por ejemplo, para los bancos, pues no se considera si dentro de esa habilidad, de este rol medio, está la habilidad de la seguridad, ¿verdad? Que tiene que estar intrínsecamente pegada a cómo voy a controlar, es decir, desde cualquier red sin seguridad no puedo ingresar al banco, porque obviamente es como si yo me pongo en la calle a decir, mire, esta es mi tarjeta de crédito, aquí la dejo, y con las claves. El tercer nivel es el avanzado, y aquí a partir de este nivel avanzado y experto en los usuarios de las tecnologías encontramos a los nativos digitales, estos que vimos allí atrás en Colombia en el año 2005, que es los que más usan el computador en casa. Entonces este avanzado sube y baja fotos y música, lo hacen absolutamente todos los adolescentes, compran y venden, están los sistemas de, por ejemplo, eBay o cosas así, paga servicios desde internet, utiliza voz,
sobre protocolos IP, es decir, sale a Skype y conversa, o sale a otros sistemas de telefonía a través del computador con videoconferencia. El experto es apenas un 9%, mire la distancia entre el básico 27% que es enviar un correo y un experto el 9%. Desarrolla y crea sitios web, hace y sube podcasts. Los podcasts son los archivos de audio o los archivos de sonido digital que se generan para servicios de internet. Sindica contenidos, son los que a través de herramientas de RSS puedo mantener dentro del navegador mis sitios favoritos y periódicamente se van actualizando. No necesito siempre ingresar a mirar las actualizaciones, sino que desde ya activo los indicadores y me los actualiza. Actualiza software y estos son los expertos. Pero aquí hay una gama de habilidades en los nativos digitales que tienen que estar con una doble función. Unas cognitivas, que lo tienen estos expertos, es decir, lo tienen las personas que no nacieron en la irrupción del desarrollo de las tecnologías de información. Cognitivas, como apropiar los conceptos de los sistemas que se generan, es decir, hay una persona que pueda leer este tipo de gráficas, pues ya apropia lo que son los símbolos, apropia lo que son las diferentes categorías, las diferentes numeraciones, ya sabe comprender y puede hacer un resumen básico de este icono. Eso algunos nativos digitales no lo saben. Por ejemplo, un nativo digital tiene 3, 4, 5 ventanas abiertas. Está en un chat, está bajando música, está mandando correos, está haciendo la tarea con el compañero, el videojuego, ya es la hora de que el profesor nos dijo que por la sala chat, entonces vamos a estar... Pero todas esas pantallas, todas esas interfaces las tiene al mismo nivel, entonces no las sabe jerarquizar y cree que es exactamente lo mismo. Entonces, estar en el videojuego cree que es chatear con el profesor, y entonces es exactamente lo mismo, lo asume como un juego. En ese sentido, si hacemos la sumatoria de estos roles que no son nativos digitales, sino lo que se llaman los inmigrantes digitales, pues les llevamos una gran ventaja, obviamente porque somos mayores, tenemos una brecha digital. Para mí esa es la verdadera brecha digital. No es que estos tengan tecnología y estos no tengan tecnología. La brecha digital es cómo nos comportamos al interior de estos espacios y por lo tanto las tecnologías las asumo como espacios culturales, de cibercultura. No es lo mismo que yo pueda definir si tengo 3 o 4 ventanas abiertas. Aquí por ejemplo tenemos 2 ventanas abiertas, esta presentación y la ventana de Webex, que es la que nos está sacando la videoconferencia. No tenemos la de Renata aquí, no la estamos viendo, pero hay otra ventana que está junto a esta y las podemos diferenciar. Es decir, nosotros los inmigrantes podemos diferenciar específicamente en qué interfaz nos encontramos y qué estamos haciendo en esa interfaz. La segunda acción cognitiva con la que nos diferenciamos de los nativos digitales es interiorizar justamente eso, los ambientes y las funciones de los dispositivos. Algunos, aquí hay una habilidad tecnológica y la primera habilidad es esa digital. Algunas personas que pasan de los 45 años no saben, al coger el celular, cómo llevarlo a calculadora y en dónde está el 2 o el 3 o el dígito 9 o el dígito 8. Cómo sacar mayúsculas o minúsculas, cómo sacar subrayados en una agenda telefónica. Ahí tienen que pasar por un manual. Ya los celulares están sin manuales porque es una tecnología y unas habilidades innatas casi. Así que aquí hay una diferenciación entre unos y otros. Nosotros tenemos frente a los nativos digitales la experiencia mayor en cuanto a las acciones cognitivas de apropiación de conceptos, pero los nativos nos superan en cuanto a la interiorización de esos ambientes y esas funciones tecnológicas. Ellos no pasan por un manual para ver un videojuego, ellos ya saben de qué se trata, inclusive en el colegio con sus amigos de barrio ya saben cómo pasar de nivel y cuál es la pregunta y cómo generar pistas a través del teclado, etcétera, etcétera. Los nativos digitales, a partir de
y esto es también que nosotros involucramos a través de la asociación de Red ICI, cómo vamos involucrando diferentes culturas digitales. Se han desarrollado 8 habilidades, o se han discriminado 8 habilidades de los nativos digitales, las tiene Naciones Unidas, a partir de unas investigaciones que hizo en el año 2009 con las guías COP. Las guías COP son guías para la protección de contenidos en línea, pornográficos o de riesgo, ¿sí? Y en estas líneas, las guías COP, Children on Protection, las 8 habilidades de los nativos digitales se diferencian en algunas de estas 14 en lo siguiente. Por ejemplo, los nativos digitales saben bloquear mensajes indeseados a partir de un correo electrónico o a partir de la suscripción a sitios web, en este caso sería la suscripción a sus redes sociales. Encuentran información precisa buscando el buscador fundamental es Google o Wikipedia, ellos no salen de ahí, pero buscan la información más precisa que los otros personas. Construyen marcadores visibles, que es la sindicación de contenidos. Sin embargo, como les digo, los nativos, al tener varias ventanas abiertas, pues no alcanzan a clasificar esa sindicación de contenidos. Entonces todos los marcadores los dejan en el mismo nivel en el navegador, y cuando van a buscar ahí se pierden. O sea, no hacen una clasificación de estos son temas de música, o estos son temas de mi trabajo escolar, o estos son temas de mi barrio. No construyen realmente marcadores. Saben cambiar perfiles en sus redes digitales, algunos, otros no. Los que más ingresan a hacer desarrollo en redes sociales pueden hacer ese tipo de cambios en los perfiles. Comparan documentos, pero aquí hay una diferenciación con sus profesores, por ejemplo. Los profesores no saben cómo hacer búsquedas en internet para comprender si el trabajo que le entregaron es original o es algunos párrafos tomados en copia. Y ni siquiera los legisladores saben con todo este plagio que están haciendo los del Consejo, los del Senado, los de la Cámara, y los ministros y los tesis y todo. Sí, las tesis de grado, los trabajos. Algunos nativos, las guías COP lo que están diciendo es fundamentalmente las de Europa, porque el trabajo se desarrolla allá. Francia, Suiza, Holanda, bueno, casi todos los países del primer mundo. Los nativos digitales sí están usando los software para comparar los diferentes documentos que están presentándose, y los profesores están también capacitados para poder hacer esa contrastación y comparar documentos e información. Borrar registros luego de navegar, algunos nativos lo saben hacer, la gran mayoría de estas personas prosumidores no tienen la menor idea, y entonces es el peligro que un rol que consulte saldos en un cibercafé no borre el historial que deja, no borre las cookies, y entonces ahí ya de hecho está dejando un riesgo latente para que le roben las cuentas o para que ingresen a los bancos. Los nativos saben bloquear correos spam o mensajes spam. Todas estas roles, a pesar de que tienen diferentes habilidades, no lo saben hacer algunos. O sea, no es para generalizar de que ninguno. Y fundamentalmente los nativos son los que más comprenden de cómo cambiar las preferencias en los filtros de contenido. Los filtros de contenido son los software parentales o los filtros antipornografía que algunos padres de familia están instalando en los equipos para que el niño, mientras esté en la casa, no pueda ingresar a esos sitios. Pero ellos ya saben cómo desbloquearlos, entonces no tiene ningún sentido. Los profesores no tienen idea de cómo usar los filtros parentales en ese sentido. Inclusive esa es una ley, ¿no?
En Colombia para la hay educación, sí. para las universidades, para que no pueden, Sí. hay acceso a ver ese tipo de contenidos, pero que lo estén haciendo los controles de seguridad, no todas las universidades lo hacen, ¿no? Con los Andes, la Nacional, la Javeriana, las universidades que de pronto prestigiosas son muy, pero otras universidades están lejanas y Sí. no tienen ese tipo de control. Exacto. Y aquí lo más grave es que en las escuelas los profesores creen que porque el niño está en la casa navegando es el sitio más seguro, y es todo lo contrario, es el sitio más inseguro por poder navegar. O sea, aquí los padres de familia tienen que hacer un gran esfuerzo, no desde los filtros parentales, porque eso no tiene sentido. O sea, yo no le puedo decir, es decir, planteemos en el extremo de que el pelado le gusta leer mucho y entonces está leyendo ya cualquier cosa, como nos pasó a nosotros que leíamos a Marx debajo de la cobija, porque en la década no se podía leer a Marx, etc. En ese sentido los padres tienen que hacer un gran esfuerzo con los niños para, más que educarlos frente a las tecnologías y a los filtros parentales, es educarlos frente a los riesgos que tienen, no solo es la pornografía, sino todos este tipo de riesgos de generar los datos fundamentales en cualquier sitio, y en cualquier sitio de internet y en cualquier sitio físico donde se conecten a internet. Ese es realmente el riesgo más importante. Bien, en cuanto a los componentes de las tecnologías, aquí es donde a nosotros nos interesa hacer ampliar lo que hemos venido conversando sobre la cibercultura. Las tecnologías de información, por supuesto, que son espacios virtuales, provienen de redes de comunicación, pero las tecnologías de información y comunicación ya no solamente se restringen a internet, son cualquier tipo de redes que puedan ofrecer servicios con máquinas inteligentes. Y aquí ya hay una diferenciación, y por eso es que nosotros insistimos que el teletrabajo no es usar tecnologías en casa. Este es otro ambiente completamente distinto, es poder estar dentro de estos espacios virtuales que es de información, de contenido y de conocimiento. Y entonces, ¿cuáles son las máquinas que se están utilizando en la y que permiten la conexión a través de distintas redes? Redes como el cable de cobre del teléfono, línea Redsi, con 56K lo mínimo, la fibra óptica, la que llega junto a la señal de televisión, por ejemplo, los satélites, que son las grandes compañías que ya tienen una infraestructura importante, las redes inalámbricas, que son a través de los dispositivos móviles que están prestando o están ofreciendo los IPS, los servidores de internet, pero también los telefónicas, telefonía móvil celular, y aparatos personalizados que ya tienen Bluetooth y otro tipo de conexiones inalámbricas. Estas máquinas inteligentes, o mejor, a través de estas máquinas inteligentes podemos hospedar contenidos, pero hay que clasificarlos en bancos documentales, que eso es lo que no se comprende, cómo clasificar esto. Taxonomía. Exactamente, las taxonomías informativas. Eso es un tema muy novedoso que no se enseña, no sé si algunas facultades de ingeniería de sistemas están generando este tipo de cosas, pero esto casi se lo dejaron a los archivistas. Entonces los archivistas son los que dicen, pues yo taxonomizo más o menos como taxonomizaba los libros y las revistas en los anaqueles, ¿sí? Bien, a través de las máquinas hay que incorporar esto de las teorías de las probabilidades que proviene del siglo XVI con el reverendo Thomas Bailey. ¿Qué hizo él? Era un matemático, y él lo que hizo fue empezar a mirar cuáles son las probabilidades de ocurrencia de un evento, y genera una teoría que dice, tiene dos postulados. Una, que una persona cualquiera genera un evento recurrente si le es satisfactorio, es decir, siempre hacemos la misma acción si nos va bien, y mientras más bien nos vaya, pues más nos rutinizamos a seguir haciendo la misma acción.
Por ejemplo, nos levantamos siempre por el mismo lado de la cama. Lo primero que hacemos si estamos cerca al baño es de la cama para el baño, etc. Eso son las rutinas que obviamente a través de las máquinas que dejan los registros y en estas redes que si son inalámbricas y no tenemos el cuidado, pues cualquier persona va a capturar toda esa información que nosotros estamos generando por las rutinas. Las máquinas incorporan administración del conocimiento. Esto es lo que los norteamericanos llaman management knowledge. Sí, exacto. En donde tenemos que mirar diferentes métodos de cómo, sobre todo las empresas, cómo administran su conocimiento tácito. Es aquel conocimiento que no está estructurado, es decir, no está en bases de datos, no está documentado, y muchas empresas son muy facilistas en el sentido de que es que Juanito hacía así la contabilidad y entonces usted llegó y tiene que seguir el método de Juanito. En este sentido hay, por ejemplo, una teoría que es la teoría de la ecología de la información de Thomas Davenport y Prusiak. Son dos norteamericanos que han avanzado mucho en el tema, en donde clasifican tres tipos de niveles para la empresa. El nivel informacional, donde se gesta todas las tecnologías de información como recursos disponibles. El nivel organizacional, que es donde se asienta la cultura y los valores misionales. Y el tercer nivel, que es el nivel de los mercados, donde ya la empresa o la organización sale a hacer competencias y hacer mercadeo frente a sus negocios. En ese sentido, entonces, administrar el conocimiento implica tener unas metodologías para poder desarrollar en esos tres niveles toda la información que nos permiten estas máquinas inteligentes. Las máquinas inteligentes están incorporando las redes neuronales a partir del desarrollo de las redes sociales o los ámbitos de redes sociales virtuales. Las redes sociales hemos tenido desde que el hombre se socializó. Estas redes neuronales lo que nos permiten entonces es generar procesos de entrada y de salida. Ustedes saben que para los ingenieros o la ingeniería de sistemas, los computadores lo que hacen es ingresan unos datos, hay un procesador central que los genera y va a ofrecer un resultado final, o en una interfaz que se llama monitor, o en otra interfaz que se llama impresora para papel. Así que estas redes neuronales también tienen sus teorías y involucran, desde esa tipología de procesos de entrada y de salida, involucran tres entornos que se manejan todavía. El entorno análogo, lo físico, todavía tenemos cassettes, todavía tenemos VHS en la casa, funcionan, todavía tenemos discos acetatos que funcionan, todavía tenemos teléfonos de discado que funcionan, pero se están convergiendo a lo binario. Entonces, algunas tecnologías están compaginándose, lo que se llama la convergencia de las tecnologías en servicios, y lo análogo está mezclándose con lo binario, es decir, ya se produce un tercer entorno que es un híbrido, ¿sí?, en donde se puede hacer la digitalización o viceversa. Así que básicamente las redes neuronales, los ejemplos más típicos es en las películas o en los archivos de audio o de sonido o en los mismos libros. Yo digitalizo o escaneo una página de un libro y ya tengo el texto digitalizado. Las redes neuronales también generan unos prototipos, unas topologías, perdón, según los procesos. En las tecnologías de información yo puedo hacer procesos de avance, lo que se llaman los feed forward, o puedo hacer procesos de retroalimentación, lo que se llama en ciberinformática los feedback. Eso me lo permiten las redes neuronales. Y en últimas es también una semejanza con el cerebro. Podemos prospectar nuestro presente o recordar algunas cosas de nuestro pasado. Hay unos mecanismos de aprendizaje entonces en la teoría de las redes neuronales, que es los aprendizajes pueden ser
supervisados o no supervisados, y pueden ser en línea o pueden ser fuera de línea. Sin embargo, también hay un híbrido en esa cuestión para poder tener mayor habilidad en el uso de las tecnologías de información y comunicación. Es decir, yo puedo hacer capacitación en línea, supervisada, o simplemente puedo generarme a la empresa un videojuego para que salte diferentes niveles y el trabajador pueda comprender X procesos o pueda generar cierto tipo de toma de decisiones. Y finalmente, las redes neuronales lo que permiten son diferentes tipos de asociación con base en este modelo de hibridaciones y de convergencias. Eso no lo saben muchas personas, ni nativos ni inmigrantes, cómo funcionan las redes neuronales. Y es un símil muy similar a cómo funciona nuestro cerebro en cuanto a memoricidad. Tampoco comprenden lo que es administración del conocimiento, de cómo se puede administrar para una empresa o para una organización todo este tipo de contenidos digitales. Así que en este sentido nos preguntamos si un teletrabajador realmente, que se le dice salga de la oficina, tome el computador y ya se volvió teletrabajador, es capaz de hacer teletrabajo o tiene las habilidades para generar trabajo no material. Mi respuesta es no. No tiene si no se capacita frente a esto que nos generan las máquinas inteligentes. Las máquinas inteligentes son estos equipos por los cuales digitalizamos procesos. Bien, este es otro problema que tiene que ver con cómo a través de las máquinas se acceden las personas con diferentes textos. El texto normal gráfico, el texto electrónico, el texto informático y el texto de la virtualidad donde nos encontramos. Entonces aquí tiene que pasar por diferentes alfabetizaciones el sujeto, es decir, por lo menos tiene que ser alfabeta, saber leer y saber escribir. Y mire, desde el siglo XVII, desde el año 1600, con la imprenta, inclusive mucho más atrás, 1540, con el desarrollo de la imprenta, es que venimos siendo alfabetizados, o sea, sabemos leer y comprender los textos. Así que modificar 5 siglos, 6 siglos de cultura letrada es muy difícil. O sea, eso ya está casi dentro de los genes, y es muy difícil. Así que si nosotros, en vez de estas gráficas y de estos diseños icónicos o simbólicos, ponemos puro texto, pues vamos a seguir leyendo los textos en forma lineal y no en forma reticular como nos lo generan las tecnologías. El tema de la electrónica, la alfabetización electrónica, casi más de un siglo, en el tema de cómo los artefactos analógicos han desarrollado también el mundo a partir de unas culturas. El tema de la informática es mucho más reciente, a partir de 1960, cuando se crea el primer computador, ENIAC, en Estados Unidos, y antes de eso, pues la máquina de Babbage, que son los primeros intentos por hacer algo mecánico con funciones de procesamientos seriales. Y la virtualidad, que es muy reciente, a partir del desarrollo realmente del computador personal, con las teorías, diseños de Job Bosnia, con la iconización del PC, o sea, no, Apple. Cuando ellos empezaron a generar todos los símbolos de la oficina y entonces los iconizaron, entonces la papelera, la pluma, el lápiz, la T de las fuentes, etc. Estos desarrollos históricos tenemos que involucrarlos, o hay que involucrarlos para manejar los nuevos lenguajes. Nosotros asumimos las tecnologías como espacios virtuales en donde están las máquinas inteligentes procesando información con base en bancos documentales, en teoría de probabilidades, en administración del conocimiento y en redes neuronales, y así que nos están generando nuevos lenguajes, que son dos lenguajes fundamentalmente: el lenguaje de la hipertextualidad y el lenguaje de la hipermedialidad. ¿Semántica? Sí,
de cómo leemos y cómo escribimos en estos espacios que tienen incorporado la electrónica, la informática y la virtualidad. Entonces aquí viene otra pregunta fundamental, si es que una persona que se le dice, ok, usted ya no va a trabajar más en la oficina, vaya para su casa, le vamos a dar los software, si él va a manejar esos dos lenguajes, de la hipertextualidad y de la hipermedialidad. Un empleado público. No, sin desmeritar, o sea, cualquier persona que no esté capacitada, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué se hace entonces en los espacios virtuales? Simulaciones, porque realmente no estamos allí. Y este es el gran paradigma, esto es muy filosófico que no voy a ingresar a cuestionarlo, o a mirarlo, o a plantearlo, esto nos daría pie para otra charla mucho más interesante y más abstracta. Es que las personas cuando ingresan a estas tecnologías como espacios virtuales lo que hacen es simulaciones, porque realmente no se está generando procesos en la presencialidad, porque aquí el sujeto no es tan claro a las categorías de tiempo y de lugar. Él está asumiendo tiempos que son los que le da un reloj digital, un reloj informático, o está asumiendo un espacio que es el espacio de la virtualidad, estoy pero no estoy, en este caso la videoconferencia, por ejemplo. Las personas que están a través de los sistemas de videoconferencia están viendo y están escuchando, pero realmente no estamos allí. O cuando estamos leyendo un libro desde el desarrollo histórico, ahí estamos con un autor que nos está contando, pero realmente el autor no está ahí, nos lo escribió en una página. Esas son simulaciones y son simulacros. Ahora, la posibilidad que se tiene para desarrollar con optimización las tecnologías, esos espacios virtuales, es decir, para poder usar esos dos lenguajes, la hipertextualidad y la hipermedialidad, es poder unir las simulaciones con las autenticaciones. Y eso es lo que los nativos son. Los nativos digitales son muy hábiles en ese sentido, no los inmigrantes digitales. O sea, los nativos digitales saben que están simulando, que ellos no están ahí. Son sus pensamientos los que están a través de los mensajes de Facebook o de las fotos. Pero tienen un gran problema de que se están autenticando, es decir, están ingresando a esas máquinas inteligentes por cualquier red. Y entonces a veces dejan simplemente con minimizar, ya, pero dejaron el sistema abierto, ¿sí? Cuando ingresan a los cibercafés, pues ahí es donde empiezan a tener los problemas de que les capturan las fotos, de que se generan los acosos, los ciberacosos, los riesgos, etcétera, etcétera. En estas autenticaciones, cuando el sujeto ingresa, o construye identidades personales o construye comunidades, que en últimas es la agrupación de las identidades. Entonces todo este ambiente, toda esta línea de las simulaciones, las autenticaciones, necesitan de todas maneras los lenguajes y también necesitan de todo el cúmulo de lo que son las máquinas inteligentes. Cuando se apropia este esquema de la cibercultura, pues se está facilitando información y conocimiento. Entonces la pregunta fundamental es, ¿hasta dónde una persona que ha venido trabajando con un esquema mental de la presencialidad, de que su rutina es A más B para generar C, cuando ingresa aquí ya ve que la rutina no es A más B, sino una lógica reticular de D, F, M y puede llegar a A? Es decir, para ingresar a Internet no tengo que entrar siempre por la misma puerta como lo hago por mi casa, pues si realmente está capacitado para generar teletrabajo. Vuelvo, insisto, yo creo que no, la respuesta es no. Mientras no se capacite y mientras no haya estas posibilidades de comprensión de los dos lenguajes de las tecnologías, pues sí. La investigación de la ICDR para el 2020 es que América Latina fracasará con su modelo de teletrabajo. Bueno, yo les pregunto a ustedes. Ustedes no están aquí. Yo les pregunto a ustedes si con este esquema están capacitados para hacer teletrabajo. Bueno, no que comprendan al 100%, pero al menos digan, bueno, yo soy fuerte aquí en administrar conocimiento, yo soy fuerte haciendo bancos documentales,
Yo también tengo varias competencias, pero no soy experto en soy integrador de varias. He manejado gestión documental, he manejado competencias, he manejado tecnología, o sea, hacer páginas web, programar, he manejado, o sea, muchas cosas. La parte de seguridad y la encriptación y otras cosas que no veo ahí, pues son las que me quedan a mí como deben estar implícitas. Claro. Sí, la autenticación y todas las cosas, la seguridad está ahí. Entonces, pues sí, yo estaría en capacidad de decir, no, yo me lanzo porque tengo competencias para hacer las cosas en ese entorno. en ese entorno. Y pues la resistencia al cambio no tengo resistencia al cambio para poder acoplar. Sí, ese es el primer salto. Ese es el primer salto. Ese es el primer muro que hay que pasar. Tener mente abierta para poder decir, uy, pero eso me asusta. No, pues es que de a poco, de a poco. Porque yo pienso que se puede dar durante un tiempo. Y seguramente estas personas que vienen con otras estructuras y con otras habilidades, seguramente desertan de esto, pueden salir del esquema y decir definitivamente no. O cambian, o pues ese es el punto. Sí, bueno. Finalmente, estos son los 55 servicios en donde un trabajador puede ingresar a hacer teletrabajo. Estas son 55 clasificaciones de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, que ha clasificado los servicios. Entonces, aquí pues es simplemente, o sea, ya pasamos el primer muro de la resistencia al cambio. Me voy a alfabetizar digitalmente. Ahora, ok, ¿en dónde estoy? Aquí, mire que aquí nos están hablando de las nuevas formas de trabajar. Porque muchos de estos trabajos que se vienen de la presencialidad en el entorno virtual cambian. Entonces, comunicación digital, por ejemplo, comunicación social más periodismo, más telemarketing, eso ya tiene un nuevo concepto que son los gestores de redes sociales, los community managers, ¿sí? Entonces uno ve que en Colombia todos los que son periodistas y tienen un computador se convirtieron en community managers. Y uno dice, ¿sí? ¿De verdad? Pues a ver cuántos le siguen en Twitter. No, yo no tengo Twitter. Bueno, pero ¿cómo es community manager? ¿Sí? En algún momento, como anécdota, un canal internacional de televisión estaba mirando esto y haciendo las comparaciones y me ubicó para hacer un reportaje, algo así, y pues simplemente no, pues devuélvase a la presencialidad y miren dónde cabe, ¿sí? No asustemos más a la gente porque de todas maneras las tecnologías se venden como cocos. Pero aquí en estas 55 fíjense que no hay producción material, es eminentemente servicios, abastecer, administrar, asesorar en comercio, en temas legales, en auditoría, en calidad. Esto sí que es fundamental, la calidad, porque también se requiere calidad de trabajo. Yo pienso que una persona que comprenda mucho de calidades, de sistemas de calidad, puede generar una gran posibilidad de oferta en teleservicios. Comercio exterior, que ahora es tan común con los TLCs. Bueno, ahí están 55 líneas en donde dicen por dónde puedo hacer teletrabajo. El de 65, yo pienso, o la 55, ¿no? 55. Sí, tienen pues el modelo de teletrabajo en la nube como servicio y también como tecnología, porque me imagino yo que todas tienen esquema, ninguna se sale del esquema. Claro. Además el teletrabajo implica en la nube, claro, yo no puedo tener el archivo y la correspondencia de la oficina en mi computador cuando estoy durmiendo y lo necesita el jefe. Que suele suceder. Y luego allá hay una USB para que llevo la USB, se me perdió la internet. Sí. Me lo mandó. Sí, algo parecido a lo que pero mucha gente aún no comprende el tema de la nube. Sí, no.
no lo tiene, y bueno, pretender que estas personas sean teletrabajadores. Creo que capacitarlos, sí. Ese es uno de los retos y de los objetivos de la charla, y es que podemos estar capacitando. Esto es lo más reciente. Esta es una investigación que patrocinó la Universidad de Stanford esta es una agencia china, Ctrip, una agencia de viajes, y la investigación duró 9 meses, en donde se escogieron a 249 trabajadores indiscriminados, si eran presenciales o teletrabajadores, y se encontró que el 13% a los que se les dijo, ok, ahora usted va a tener habilidades para ser teletrabajador, el 13% generó productividad en grupo como teletrabajador, es decir, superó esas barreras, la primera barrera de la resistencia al cambio, y con ciertas habilidades innatas que ya traían de las tecnologías. El 13% escasamente generó productividad en grupo de teletrabajadores. De este 13%, solo la mitad tenían posibilidades de ascenso, es decir, seguían avanzando en sus habilidades, en su capacitación, en su conocimiento, en el uso y optimización de las tecnologías. Esto fue desarrollado en el año 2012 por esta empresa de aerolínea, de agencia de servicios de aerolínea, con recursos de la Universidad de Stanford. Esto es lo más reciente que hay en teletrabajo. Así que vemos que si no están las disponibilidades y las motivaciones del ser humano, la tecnología está ahí, pero ¿hasta dónde la vamos a usar? Nos parece, y ese es digamos el aspecto de lectura crítica que le hacemos a que el gobierno tiene muy buenas intenciones de generar la modalidad de teletrabajo, pero lo ve muy sesgadamente, lo ve digamos que lo ve muy determinísticamente, porque las tecnologías las ha visto como simples herramientas, y no son. Cuando uno ya los ve como espacios de cibercultura, pues uno dice, claro, estas son los resultados que aparecen cuando yo digo, ¿sabe manejar el computador? Ah, sí, pues lo sé prender y lo sé apagar, pero ¿sabe conectarse? No, si no lo hace automáticamente no lo sé conectar. Bueno, esta conferencia está licenciada con Creative Commons, no necesitan pasar por la autorización del autor, ya el autor la genera para no distribuir. Como la versión 2.5, esta licencia es para, o el contenido es no vendible, no distribuible, no actualizable ni no comercializable. Y nuestros datos quieren el correo electrónico, el sitio web, el teléfono móvil para capacitaciones o para ampliar las charlas en este tema interesante de nueva modalidad de teletrabajo. Muy bien, Muchas gracias por participar. Las personas que están en videoconferencia pueden enviarnos si tienen inquietudes al correo las preguntas. Y sería interesante que ellas, que no las estamos viendo, nos digan si se sienten hábilmente capacitados para hacer teletrabajo. Es interesante que el Ministerio comprenda para poder desarrollar su política como la quiere. Bueno, muchas gracias, buenas noches. gracias.